bienvenidos. Estamos comenzando una nueva edición más de esto que es Frecuencia Salesiana, esta propuesta que tenemos cada semana para compartir con ustedes a través del canal de YouTube Salesianos Corrientes y también a través de Radio San Cayetano. En la edición de hoy, bueno, voy a estar acompañándoles en la conducción. Mi nombre es Juan Pablo Vallejos y bueno, vamos a estar compartiendo con algunos invitados que tenemos hoy sobre algunos temas que tienen que ver también con el carisma salesiano y también con algunas cuestiones sociales que la verdad que nos importan y mucho como salesianos. Te recuerdo, como decía, estamos cada viernes junto a ustedes a través de Radio San Cayetano a partir de las 10 de la mañana. Ahí nos pueden encontrar en la 102.5. También, si por ahí prefieren escuchar la radio a través de la página web www.fmsancayetano.com.ar o a partir de las 19 horas en el canal de YouTube Salesianos Corrientes. Ahí también va a estar la emisión del programa de Frecuencia Salesiana. Agradezco a Emiliano Acevedo que está ahí en los controles técnicos, en la puesta al aire, haciendo la magia para que salgamos lo mejor posible a través de la emisión, bueno, en formato de podcast y en la radio San Cayetano. Quien nos pone al aire es el señor Mariano Martínez, así que bueno, agradecemos también a él por la consideración. Te recuerdo, si querés comunicarte con nosotros, por ahí querés acompañar como oficiante apoyando este proyecto, o también si querés dejarnos un mensaje de texto, siempre con el objetivo de poder mejorar la propuesta, podés escribirnos por WhatsApp al 3794 60 82 57. Te repito, 3794 60 82 57. Y estuvimos recordando hace poco el día del donante de sangre, así que bueno, queríamos tocar un poco ese tema en el programa de hoy. ¿Qué tiene que ver con la cuestión salesiana? Ya vamos a ir ahondando en el programa de hoy. Pero bueno, primero queremos presentar al primer invitado que tenemos en el día de hoy, que es Bertinaldo Ábalos. Él es exalumno, integró también el movimiento Mallín, entre otras cosas que vamos a ir conversando con él. ¿Qué tal, Bertinaldo? ¿Cómo estás? Hola Juan, buenos días y muchas gracias por esta invitación. Bien, como nos conocemos hace bastante, te voy a decir Berti, como siempre, Por supuesto, creo que claro. muchos te deben Y decir es más así, fácil también. más corto. Claro. Un nombre particular, ¿eh? Sí, totalmente. Aparte de mi viejo no conozco otro en la zona. Y encima ya falleció, o sea que ya me quedé Quedaste solo. como único. Único exponente. Bien, bueno, exalumno salesiano, Sí, promoción 82 82, Malvinas, justo, eso, año Malvinas. del Pío 11. Así es. ¿Cómo fue eso? ¿Habrá sido fuerte eso al Sí, año? sí, fue fuerte. A ver, fue un episodio que marcó nuestra generación. Eh, Teníamos, de verdad, éramos muy poquitos en esa época. Era un solo curso, una sola división por año, y eran solamente 5 años. Y si bien fue una promoción muy unida, nos mantuvimos así este, muy juntos toda la carrera. eh, Llegando a quinto año, el episodio de Malvinas generó cierta, no sé si llamar división, pero fue un tema de discusión porque, bueno, obviamente como adolescente y a esa edad uno se preocupa por el tema del viaje de fin de curso y qué sé yo. Y el Y, servicio militar, la colimba. exacto, y el tema es que iniciado el año, Malvinas fue en abril, obviamente la cabeza de todos mis compañeros, la mayoría, estaba en el tema de los viajes y qué sé yo, y cuando sucede este episodio es como que algunos sacamos la pata del acelerador pensando, bueno, no nos parecía Claro. una cosa prudente ni apropiada, más un colegio que se precia de determinados valores, estar gestionando dinero para una actividad a Bélica. lo mejor, una actividad así recreativa cuando había chicos, es más, Ajá. había un compañero nuestro, de Ajá. nuestra promoción, que dejó de ir al colegio porque se tuvo que reincorporar para ir a combatir. Uh-huh. O sea que imagínate, se generó como un cisma en el grupo, y bueno, después eso con el tiempo se subsanó, pero fue una dificultad y nos marcó, por supuesto. Claro. Sí. Y bueno,
y tu paso por el ambiente salesiano también estuvo marcado por el movimiento mallinista. Sí, sí, yo recién estaba haciendo un poco de memoria, ¿no? Yo tomo la decisión de entrar al Pío, en esa época rendíamos un examen de ingreso muy complicado porque como era un solo curso y la gran mayoría eran exalumnos acá del Claro, Salesiano, yo acá no eran era exalumno del 3 Salesiano. cursos y en el Pío había que entrar en uno. Exacto, entraban creo que 40, 45 chicos y yo era uno externo Claro. del Salesiano porque soy exalumno de la Misericordia y bueno, tuvimos que rendir un examen bastante fuerte y yo había decidido ir al Pío porque bueno, me gustaba mucho el ambiente salesiano, particularmente los patios, la actividad recreativa, los campamentos, toda esa propuesta que no la conocía. ¿Y cómo Fue la un viste poco el vos? ¿Cómo mordiente. conociste eso? ¿Por qué esa decisión de ir al Pío? Porque yo al hacer la escuela Misericordia en la primaria, lo tenía de catequista al padre Labaña. Él no, era nuestro catequista y nos preparó también para la comunión. Y él siempre nos invitaba a participar de actividades deportivas que él hacía acá a la tarde en el colegio. Entonces yo venía, era feliz, jugando acá a la pelota con los chicos salesianos, incluso con los canillitas. Estaban todavía acá, así que era una cosa para mí hermosa y fue un poco la decisión por la cual quise seguir en el Pío. Y eso después la verdad que le saqué mucho provecho a la experiencia Pío 11 porque eh, jugábamos a la pelota, al básquet, al fútbol, eh, no me acuerdo el deporte este con los ¿Ping bates. pong? Ah, No. softball. Al softball, que también nos agarró una fiebre, creo, por ahí en la época de tercer año. Teníamos ese incentivo. Y además, bueno, a partir de tercer año, la propuesta de estas actividades formativas de movimiento salesiano en Mallín también fue un mordiente. Y sé que como yo me anotaba en todo, también me Era fueron el sí dando. fácil. Sí, exacto. Me anotaba en todo, entonces participaba en muchas actividades, incluso animábamos la misa. Bueno, quiero aclarar que también fui compañero del papá de Juan, él estuvo conmigo y además de ser compañeros fuimos muy amigos porque vivíamos muy cerquita. Entonces, y él también músico, yo a mí, bueno, yo guitarreaba siempre, nunca estudié música como el papá de Juan, y animábamos las misas de los sábados a la tarde, después de las reuniones de Mallín, o sea que teníamos siempre actividad, no solamente entre semanas, sino también los fines de semana. Era de los típicos que te decían en tu casa, ¿y por qué no llevas tu colchón ya al colegio? Sí, yo pasaba por mi casa, creo que para las necesidades básicas y después el resto. Olvidar. Sí, yo recuerdo mucha actividad, sobre todo en el colegio, lo recuerdo de verdad con mucho cariño porque hoy también se habla de esto, ¿no? De tener espacios donde ya sea un club, una actividad social, una ONG, donde los adolescentes se ocupen de cosas un poco más serias, más profundas, Claro. formativas. Yo hoy, por ejemplo, trabajando en un programa de promoción de la donación de sangre, estoy en contacto con muchos colegios que les encanta la actividad de promoción de la donación de sangre porque es como que los chicos se prenden de un tema que les hace pisar un poco más la tierra, no tantas fantasías cibernéticas ni del ciberespacio, y se topan con realidades fuertes, ¿no es cierto?, de lo que es la donación de sangre y sobre todo el destino que tiene Claro. esa propuesta. Entonces yo creo que esa es la lectura que yo hago a la Sí. distancia de mi experiencia como exalumno. La recuerdo, ya te digo, con mucho cariño y con mucha. Y para poner en contexto también por qué el invitado de hoy, es porque este 24 de junio es el Día del Exalumno Salesiano, tiene que ver también, bueno, San Juan Bautista, onomástico de Don Bosco, de San Juan Bosco. Claro. Entonces, bueno, por ahí para contar un poco a la gente, Don Bosco cuando hace su oratorio, hubo un grupo de oratorianos mayores que se acercaron a Don Bosco a agradecerle por todo el bien que había hecho en la vida, así como decís vos, el paso por un aula o un patio salesiano te deja huellas. Y esta gente se acercó a estos muchachos a agradecerle a Don Bosco. Entonces, bueno, él le dijo, júntense, manténganse unidos, sigan perseverando.
Y así fue como se creó el movimiento de exalumnos salesianos, que no significa alguien que haya sido alumno matriculado, sino realmente cualquiera que esté en los grupos juveniles o adultos es Bien. exalumno. Bien. Entonces, bueno, por eso, ya anticipándonos a lo que va a ser el 24 de junio, es que queríamos invitarte a vos. Si bien está el centro de exalumnos acá, que tiene sus torneos de fútbol y cesto, que están por comenzar los torneos, alguna foto por ahí ya vi, así que bueno, ¿alguna vez jugaste en un torneo como exalumno? No. No. No por cuestión de salud, creo. Tengo bastante Sí. precaución ya a esta edad, sobre todo de la fractura y esas cuestiones, Entonces, así que el deporte de contacto ya no. Sí participé de algunos torneos que se hicieron acá, pero en otras épocas. sí, en otras épocas. Bien, y qué huella dejó tu paso como por esta institución, por esta familia? Mira, si bien ya una vez que arranqué la vida universitaria, bueno, me casé muy joven y me metí en el mundo ya de los grandes, me alejé, digamos, de las actividades formativas de la obra salesiana. Yo creo que a mí me dejaron muchas enseñanzas, todas estas actividades. Creo que las replico hasta el día de hoy en mi grupo de trabajo, en mi ambiente, el compromiso con la tarea, el trabajo en equipo y sobre todo hacerlo con alegría. Eso creo que es un poco la buena onda, más allá de que hay situaciones difíciles, Obvio. porque en todo ambiente de trabajo a veces hay que pulir alguna cuestión. Y también otra cosa que por ahí solemos, al hablar de la figura de Don Bosco, era italiano, la sangre tana, entonces habrá sido un cabrón. Sí, Entonces, si bien claro. pregonamos la alegría, pero eso no quiere decir que a veces haya bajones, un enojo, Claro, como la pero, vida misma. pero vos sabés que siempre nos hacen ver, pues yo manejo un equipo que se traslada, sale del ambiente del banco de sangre y nos movemos en distintas organizaciones, empresas, colegios, universidades, fuerzas de seguridad. Ven, digamos, que el equipo tiene una buena relación, buena onda, y eso es algo que lo trabajamos, que lo buscamos, no es que es a consecuencia de, sino que nos proponemos que el ambiente de laburo sea un ambiente copado, y creo que también es una condición donde uno, por ahí creo que saca lo mejor, ¿no? Si hay una buena relación con los compañeros, por ahí puede uno explotar su mejor perfil. Sí, se potencia. A ver, apelando un poco a la memoria, ¿algún gesto, alguna palabra que haya quedado de ese paso como exalumno y que decís, esto me sirvió, más allá digo de la alegría y esto, recordás, no digo una persona o en forma sintética por ahí algo, Mirá, Juan, de verdad que o son tuve. muchas? Sí, pero Sí, felizmente, claro. felizmente creo que tuve muchos y grandes formadores. Además, yo participé en una época, fui alumno en una época con una presencia de muchos sacerdotes, Claro. pero que eran fuera de serie. Hoy estaba sacando mentalmente el cálculo, yo creo que vi en mi paso por el colegio por lo menos entre 12 a 15 curas viviendo, Algo dando. hoy inédito, Sí, imposible, sí. que vivían en el Sí. colegio, que eran profesores, que compartían nuestras actividades. A ver, yo lo que, más allá de una frase, yo creo que hay cuestiones, por ejemplo, de Mallín que me marcaron mucho. El tema de la distinción, de no dejarse, viste, abrumar por las corrientes y las cosas del montón y tratar de ser uno mismo, de no perder esa esencia. Creo que es lo más fuerte que me quedó. Si vos me preguntás así como algo sintético, sí. Por ahí puede tener que ver con las cosas con las que convivimos, con las que vivimos en su momento, como esto que te estuve contando recién. Para mí fue fuerte, viste, decirle a mi compañero, mirá,
che, loco, no me parece apropiado que nos estemos juntando guita para viajar cuando hay amigos nuestros que se están metiendo plomo en el sur y poniendo en riesgo la vida de su vida, Claro. digamos. O sea, ese tipo de cosas, a eso me refiero de ser uno mismo y de ser fiel a sus convicciones y Claro. a sus ideas o sus ideales, digamos. Así es. Estamos conversando con Bertinaldo Ábalos, de exalumno salesiano, y también, bueno, ahora en el próximo bloque nos va a estar contando un poco sobre su rol profesional en sí, la importancia y el vínculo que tiene también con la movida salesiana. Así que bueno, estás en Frecuencia Salesiana, vamos a compartir un cortecito ahí con algunas noticias, también alguna canción ahí para la radio, y luego seguimos, vamos con, ahora de la mano de Emiliano. Si de Domingo y Laura hablamos, hay muy buenas noticias que esta vez llegan desde la ACA. No estamos hablando de la estación de servicio. Estamos hablando de la Acción Católica Argentina, que ya comenzó a full en las actividades de las etapas prejuveniles o preju y aspirantes, o también llamados ASPIS. Los ASPIS, que va de 5 a 11 años, se juntan todos los sábados de 15 a 16 horas. ¿Qué hacen? Catequesis, juegos, entretenimientos, salidas y muchos más. Si tenés de 12 a 14 años, entonces estás invitado a los Preju, que se juntan también los sábados de 15 a 16 horas en Domingo y Laura, para jugar, compartir charlas, deportes, salidas recreativas y mucho más. Para los jóvenes de 15 a 25 años, Acción Católica te invita a ser parte de las jornadas de cada sábado, que incluye dinámicas, formación, una tarde para compartir. A partir de las 18:30 horas, acércate a Domingo y Laura en Avenida del Cuarto Centenario al 3300. Estos sí que la tienen clara. El Jardín Saltimbanquis realizó su feria de ciencias y acá te mostramos algunas imágenes, mientras te contamos los hermosos proyectos trabajados. La sala naranja de 3 años fueron los pequeños peatones, ya desde pequeños iniciando la educación vial. Las salas de 4 años presentaron estos temas. La sala amarilla, sana, sana, hojita poa. La sala azul, la banana está quemada. La sala roja, las palomas en la ciudad y el jardín. La sala verde, ¿qué comen las hormigas? Y en las salas de 5 fueron unos cracks con estos temas. La sala amarilla, las mariposas. La azul, color piel. La roja, conociendo las etiquetas de los productos envasados. Y la sala verde, la magia de los colores. Fueron días de mucha investigación y el viernes 13 de junio realizaron la presentación a las familias. ¡Felicitaciones, Saltimbanquis! Seguimos en Frecuencia Salesiana y en este programa, en el día de hoy, conversando un poco sobre los exalumnos y también ahora más tarde sobre un poquito de historia, así que estate ahí atento porque vamos a estar conversando cosas muy interesantes.
Te recuerdo que nos podés ver todos los viernes a las 19 horas en el canal de YouTube Salesianos Corrientes, ahí con todas las novedades de la hora salesiana. También estamos, bueno, en Instagram, en Facebook, con Salesianos Corrientes, pero el programa por el canal de YouTube. O también podés escucharnos cada viernes a las 10 de la mañana a través de Radio San Cayetano 102.5. Y estamos conversando hoy con Bertinaldo Ábalos, exalumno promoción 1982 del Pío 11, pero también, bueno, vinculado a la donación de sangre, al banco de sangre, particularmente es licenciado en hemoterapia, así es, Berti. Así es. Recientemente, ¿hace cuánto? Hace algún tiempito. Bien, hace unos días recordamos el Día de la Donación de Sangre. ¿Tiene algún motivo la fecha? El 14 de junio es la fecha designada desde la Organización Mundial de la Salud, reconociendo el natalicio del doctor Karl Landsteiner, un médico vienés que a los 32 años, muy joven, descubre la forma para tipificar la sangre humana en el sistema ABO, que hasta el día de hoy es el macrosistema para agrupar la sangre humana. El mismo Landsteiner, en 1940, de la mano del doctor Wiener, descubren el sistema RH. O sea, imagínate vos qué grande descubrimiento, porque a partir de ahí se comenzaba a ajustar la compatibilidad donante-receptor. Imagínate lo que eran las transfusiones antes de eso, sin saber el grupo donante-receptor. Entonces ocurrían transfusiones magníficas y otras que terminaban en cuadros complicados, incluso en óbitos, ¿no? Así que fue realmente un gran, un pro hombre de la medicina y particularmente en la especialidad nuestra, y esto le valió el premio Nobel de Medicina, el hallazgo del sistema ABO y RH. Por esta razón se festeja a nivel mundial el 14 de noviembre desde el 2003, que es la fecha de resolución de la OMS. Si bien ya son 22 años, pero es algo reciente. Es algo que claro. Y yo creo que, no es como el cumpleaños de unos y esas festividades que uno puede felicitar directamente a la persona. Esto es algo a nivel masivo para instalar el tema de la donación en la sociedad. Sería lindo poder homenajear a cada uno de los donantes, pero es casi imposible por los miles y miles que son. Pero sí reconocer al actor social, donante de sangre, en lo que es la vida cotidiana y la importancia que tiene un donante en la comunidad. Eso te quería preguntar, ¿por qué donar sangre? La importancia... Como primera medida, es un recurso insustituible. Este material biológico se encuentra únicamente en los brazos de la gente que puede compartir su salud, su bienestar, y lo hace de manera voluntaria, altruista, con intención de ayudar a alguien. Las entidades rectoras en esta materia promueven la donación voluntaria, altruista y repetida de la donación de sangre como el modelo más seguro. Hubieron discusiones en su momento de pagarle al donante, de retribuirle, pero ocurre que hay un fenómeno que sucede después de la donación de sangre, hoy particularmente con todos los estudios que le hacemos al donante, y es que en población de donantes retribuidos por alguna cuestión, aunque no sea monetaria, o que donan por compromiso, por obligación, para una persona en particular, nada más, en los laboratorios tenemos el hallazgo de un importante descarte de unidades de sangre por serología reactiva. O sea, después de estudiar la sangre, después de la donación, nos encontramos con alguna sorpresa de enfermedades que se pueden transmitir por sangre, y ocurre que por ahí es gente que en la entrevista previa a la donación oculta información, miente, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más despegado de intereses y de vínculos entre el donante y el receptor exista, de esa manera toda la previa a la donación se hace de manera mucho más confiable, más sincera, más auténtica, y esa es parte de la garantía de seguridad en la transfusión. Claro.
No es solo ir y poner el brazo, No. sino la previa, como decimos, el diálogo. Qué importante es dialogar con el paciente. Claro. Y también, bueno, esto de poder difundir y No es brindar una información. Sí, no es una cuestión administrativa solamente, es una charla técnica médica Claro. donde evaluamos tus antecedentes clínicos. ¿eh? Hábitos, costumbres, antecedentes de tratamientos médicos, alguna cuestión que nos haga pensar que estás en riesgo, ahí frenamos y esperamos y vemos por qué y por cuánto tiempo no podés donar. Por ejemplo, hablábamos fuera de cámara también con la próxima invitada que decía, bueno, ella es asmática y le dijeron en su momento que no Sí, podía, pero bueno, sí, sin sí, embargo se puede, pero también justamente esto de Sí. la información que se... Hay razones de diferimiento a la donación que tienden a preservar la salud del donante y otras que preservan la salud de quien va a recibir tu sangre, ¿cierto? Entonces, todo se evalúa, más los controles clínicos antes de donar una unidad de sangre. Haciendo un puente entre esta profesión y la labor social en sí que tiene la donación de sangre y la cuestión salesiana, desde el 2007 que el Banco de Sangre de Corrientes trabaja con el Pío 11. Sí. ¿Cómo se inició eso? ¿El hecho de que haya sido exalumno tuvo algo que ver? Sí, tuvo que ver, no, más que de exalumno, tuvo que ver con mi rol de tutor, claro. porque voy un cachito para atrás. Yo en el año 2004 fui becado por la OPS a hacer una residencia, una pasantía, OPS es Organización Panamericana de la Salud. Fui un único becario acá de Argentina a trabajar en un banco de sangre americano y hacer lo mismo que hago acá, lo hacía ahí en esa ciudad al sur de Texas. Nosotros por día en ese banco de sangre teníamos 3 o 4 colectas externas. Éramos 25 personas en un departamento de hemodonación y la gran mayoría de las campañas se hacían en colegios secundarios, en universidades, en ámbitos educativos. Y terribles campañas. En un colegio o en una universidad habían 4 o 5 clubes de donantes que competían entre sí quienes organizaban las mejores campañas. Era una cosa muy linda, muy linda. Bueno, ahí es como que fui captando modelos, mirando cosas de lo que se hacía. Muy de Don Bosco eso, observar y tomar las ideas. Bueno, pasó la vida y en 2007, en una reunión que estuve como tutor de mi hijo mayor. Me cuentan por la cucaracha que Ramiro, tu hijo, fue la primera promoción de Saltimbanqui. Tal cual. No me acuerdo cuándo fue el año, pero sí fue la primera 95, promoción. 95, Sí, están cumpliendo 30 años. Me acuerdo que tuve que cantar con los chicos la canción de los Saltimbanqui. Este año están cumpliendo 30 años y en programas anteriores tuvieron la chica Galaseño con algunos alumnos. Mirá. Bueno, en esa reunión de tutores, el profe Marola, hoy el rector, él era docente de una materia que se llamaba algo así como Proyecto de Desarrollo Social, y nos avisaban que todos los chicos de la modalidad de humanidades, que era la modalidad de mi hijo, no cursaban educación física y hacían esta materia que era el aprendizaje de cómo se hace un proyecto y dónde desarrollarlo en alguna institución de social o de bien público. Y dijiste, esta es la mía. No. Yo después de la reunión me acerqué a Marola y a los profesores, porque eran 2 o 3, y les comenté, bueno, mire, yo trabajo en una entidad del Estado provincial, en el Banco de Sangre, manejo un programa de promoción de la donación de sangre, y si ustedes creen conveniente, porque además del Banco de Sangre, se trabajaba con el Juan Pablo II, el Hogar Tía Amanda, había varias instituciones. Yo les ofrezco y les encantó la idea y a partir de ahí arrancamos. La idea era capacitar a los chicos en la temática de la donación y que ellos desarrollen un programa de acciones durante el año hasta fin de año. Que
lo coronamos allá al final con una primera colecta de donación de sangre. Ajá. Éramos muy poquitos, pero fue una experiencia que... Piloto, ¿cómo se dice? Piloto de ver, bueno, que se puede donar sangre en un colegio, en un ambiente distinto a un banco de sangre y también comprometerse. ¿Hasta ahí algo inédito en Corrientes? Totalmente. A nivel secundario Ajá. fue la primera experiencia. Ajá. Hoy tenemos varios colegios, por suerte, Sí, que sí. ya directamente nos llaman los directivos, algunos docentes, porque ven en las redes sociales, ven en nuestras publicaciones de prensa de Banco de Sangre y quieren hacer lo mismo. Entonces nosotros vamos y hacemos esto que estamos hablando: educación primero y después celebración de una colecta en el propio colegio. ¿Cómo ves la vinculación de los jóvenes hoy día con esto de la donación de sangre? Mira, lo veo como un canal de participación en una acción humanitaria muy piola, sobre todo porque no está vinculado a una cuestión filosófica, ideológica o religiosa, si se quiere, porque hablar de la donación de sangre, estás hablando de un acto universal. Claro. Tengas la religión que tengas el partido político que tengas, la nacionalidad, es algo que nos atraviesa a todos. Entonces, de verdad que se trabaja muy bien y los docentes lo ven como una acción formativa muy, muy copada, porque es como que los chicos toman algo de repente que los compromete en algo serio, en algo muy trascendente, como es ayudar a salvar vidas, nada más y nada menos, ¿no? Claro. ¿Y por ahí cuáles son los requisitos para donar así Bueno, hoy, grandes rasgos? y este es un dato muy, muy bueno, los chicos ya pueden donar sangre a partir de los 16 años con documento en mano. Hubo un cambio en el Código Civil de la Argentina que permite que hoy los chicos puedan donar a partir de los 16 hasta los 65. Los jóvenes de 65. Exacto. Ojo, 65 es el tope para iniciarme como donante. Pero si yo vengo donando de manera regular, la salud me acompaña y después de los 65 quiero seguir haciéndolo, no hay ningún límite. Luciano Pizzarello, nuestro director fundador, donó hasta los 90 años. Imagínate si va a haber límite. Claro. Y también es bueno decir que no es necesario estar en ayunas, que hay que concurrir con documento, porque hay que labrar una documentación en el momento de presentarme a ser donante, estar bien de salud, descansar bien, hidratarme bien. Varias veces pasó que fui a donar y me decían, tienes que tomar más agua, tu sangre está espesa. Claro. A veces la hidratación facilita la salida de la sangre y que la extracción sea lo más rápido posible, ¿sí? Y este año, ya para ir cerrando un poco, ¿están trabajando con el PIO? ¿Cómo se viene este 2025? Si bien originalmente el proyecto estuvo vinculado al desarrollo de una materia, Va mutando. fue mutando y fue adaptándose a las realidades. Este año la actividad la estamos vinculando a un área biológica. Hay una profesora que maneja la cátedra y con ellos estamos trabajando primero en designar al grupo, porque son los chicos, los alumnos los que organizan la movida, no los profes. Los profes coordinan con nosotros. Se acompañan. Exacto. Eso es lo bueno de destacar, que son los chicos los que se ponen al hombro el proyecto y además se comprometen en esto y lo ven como muy... Aparte vi, muy lindo. y no sé si estamos viendo algunas imágenes de años anteriores, que los chicos iban a las radios, los medios de comunicación, difundiendo... Hacen primero una campaña intracolegio y después también a través de los medios, de redes sociales, o sea, buscan estrategias para que la campaña sea abierta. Eso es algo que quería decir también, que todas las campañas que nosotros hacemos en el PIO, en los otros colegios, facultades, empresas, son siempre campañas abiertas a la comunidad. Por ejemplo, por dar un ejemplo, tenemos a la iglesia de los mormones ahí por calle Cazadores Correntinos, con las que hacemos un montón de campañas. La colecta no es solamente para los feligreses de la iglesia, el vecino puede todos los pasar, vecinos ahí del barrio, Laguna Seca, qué sé yo, la gente se acercan y ya donan. Nos fuimos a una empresa por Avenida Maipú y Ruta 12, una droguería Avenida, que hacen unas campañas espectaculares. Bueno, los vecinos de la zona, enterados de las campañas, como les queda cerca, les resulta piola acercarse ahí,
participan sin ser empleados de la empresa. Claro, claro, qué bueno. Así que bueno. ¿Y qué es lo de donación de médula ósea? Bien. Es otra modalidad de donación en vida de un tejido que necesitan algunos pacientes que entran en trasplante de médula ósea. La médula ósea es el tejido de nuestro cuerpo que fabrica las células de la sangre. Hay enfermedades hematológicas que pueden ser resueltas con un trasplante de médula. Por ejemplo, la leucemia, los linfomas. Con esta chance se puede revertir, no es solamente un tratamiento, puedes curarte de la enfermedad. Ajá. ¿Y cómo se hace? A través de la siembra de células madres de un donante que es compatible al receptor. De la propia sangre. Exacto. Una persona que entra en protocolo de trasplante de médula, la primera línea de compatibilidad se busca entre tus hermanos. Si no tenés donantes en tu familia, ahí es donde recurrimos al Registro Nacional de Donantes, que además compartimos con 40 países. O sea que podemos tener el donante acá, el paciente acá, podemos tener el donante acá, el paciente en el exterior, o viceversa, el donante en el exterior y el paciente acá. Tenemos fotos incluso de chicos que han donado acá en la Argentina. Hace muy poquito donó una donante nuestra acá de Cacatí para un nenito de Estambul, por ejemplo. Esto va para cualquier lado, porque se hace la colecta, que son células madres, nada más, un sachecito muy chiquitito, y eso se congela y se puede trasladar a cualquier parte del mundo. Mira. Donación de médula de donantes y donación de sangre de cordón umbilical es algo que lo venimos haciendo desde el año 2017. Ya superamos los 6.000 registros de donantes de médula, registro de personas ya. Sí. De esos 6.000 donaron casi 40 que fueron seleccionados como compatibles. Y además de eso, hoy desde el Banco de Sangre somos los primeros aportantes, los principales aportantes de sangre de cordón umbilical de la Argentina al Hospital Garrahan. En Corrientes. Corrientes. O sea, tenemos dos maternidades, la del Hospital Vidal y del Hospital Llano, que junto a un equipo del Banco de Sangre, nosotros primero le solicitamos la autorización a la mamá que nos autoriza. El día que nace el bebé, hacemos la colecta de esa sangre y la mandamos al Garrahan. Espectacular, así que bueno, queda ahí en el tintero para seguir conversando, porque la verdad que es un tema interesante. Sí. Te agradezco, Berti, por la visita. A vos, amigo. Gracias y bueno, por la invitación. Gracias. Vamos a compartir entonces un bloquecito más de noticias salesianas. Estate atento porque hay muchas cosas interesantes también en el ámbito salesiano, hay de los grupos y los colegios, y luego seguimos en Frecuencia Salesiana. Si de Domingo y Laura hablamos, hay muy buenas noticias que esta vez llegan desde la ACA. No estamos hablando de la estación de servicio. Estamos hablando de la Acción Católica Argentina, que ya comenzó a full en las actividades de las etapas prejuveniles o preju y aspirantes, o también llamados ASPIS. Los ASPIS, que va de 5 a 11 años, se juntan todos los sábados de 15 a 16 horas. ¿Qué hacen? Catequesis, juegos, entretenimientos, salidas y muchos más. Si tenés de 12 a 14 años, entonces estás invitado a los preju, que se juntan también los sábados de 15 a 16 horas en Domingo y Laura, para jugar, compartir charlas, deportes, salidas recreativas y mucho más. Para los jóvenes de 15 a 25 años, Acción Católica te invita a ser parte de las jornadas de cada sábado, que incluye dinámicas, formación, una tarde para compartir. A partir de las 18:30 horas, acércate a Domingo y Laura en Avenida del Cuarto Centenario al 3300.
Estos sí que la tienen clara. El Jardín Saltimbanquis realizó su feria de ciencias y acá te mostramos algunas imágenes, mientras te contamos los hermosos proyectos trabajados. La Sala Naranja de 3 años fueron los pequeños peatones, ya desde pequeños iniciando la educación vial. Las salas de 4 años presentaron estos temas. La sala amarilla, sana, sana, hojita poá. La sala azul, la banana está quemada. La sala roja, las palomas en la ciudad y el jardín. La sala verde, ¿qué comen las hormigas? Y en las salas de 5 fueron unos cracks con estos temas. La sala amarilla, las mariposas. La azul, color piel. La roja, conociendo las etiquetas de los productos envasados. Y la sala verde, la magia de los colores. Fueron días de mucha investigación y el viernes 13 de junio realizaron la presentación a las familias. ¡Felicitaciones, Saltimbanquis! Estamos en Frecuencia Salesiana compartiendo acá con ustedes cada semana, cada viernes y bueno, en realidad en YouTube queda ahí on demand y lo ven cuando quieren, mientras estudian, comen, trabajan cada uno en sus quehaceres. Agradecemos a Emi que está ahí haciendo el aguante en la parte técnica acá en la transmisión y bueno, a Mariano Martínez también cada viernes que pone al aire en Radio San Cayetano. Y hoy vamos con una caripela ya conocida, una cara ya conocida, Florencia Villordo. Ella es animadora de oratorio, del oratorio Santa Marta, ahí cerca de Domingo y Laura. ¿Cómo estás, Flor? Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches, si nos están escuchando, de la hora que nos estén escuchando. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas también, qué lindo poder estar de vuelta acá y poder compartir otro espacio también. Así es, anteriormente estuviste con los oratorios, también después haciendo el aguante ahí con Madre Mazzarello. Y con Dominguito, para las festividades de mayo, vinimos a hablar del oratorio. Eso. Y hoy un poquito de historia. Otra cuestión. Hoy vamos a hablar un poquito de historia. ¿Por qué historia? Alumna. Soy estudiante del profesorado y la licenciatura de historia. Es otra arista de mi vida, más allá de la animación salesiana. Mi formación profesional va por el lado de la historia, de la docencia, así que también qué lindo poder compartir esa parte de mi vida acá. Sí, hace 2 años, más o menos que le conocí a Florencia, un poquito más de 2 años, estábamos haciendo un video sobre la vida de Belgrano. Para estas fechas también. Y cuando yo le quiero dar letra para que diga algo en el video, me dice, sí, yo sé, me dice, yo soy alumna, estudiante de historia. Y me dijo Juanpa, bueno, y decía eso, y decía otras cosas más, vos fijate qué haces. Sí, bueno, justamente porque una de las cosas que ahora después te pregunto es un poco sobre Belgrano y su paso por Corrientes, porque a veces por ahí en la escuela no se conoce esa parte y sin embargo fue algo muy, muy importante. Pero bueno, junio está atravesado por ahí por la historia. En esta semana justamente el lunes conmemoramos a Martín Miguel de Güemes. Que el lunes fue el feriado, pero el día es el 17. El 17, el martes 17. Y este viernes 20 de junio a Manuel Belgrano, creador de la bandera, pero que en realidad... No, es una figura pero muy, muy amplia. Las dos figuras, comenzando por ahí a hablar un poco, ambas figuras son muy amplias, con muchas aristas, con muchas cuestiones a lo largo de su vida, que como muchos próceres se les recuerda por 1 o 2 cositas, pero que como toda persona tiene aspectos muy amplios y muy distintos en sí. Sin menospreciar el hecho de la bandera, pero fue quizás un 10-20% sí, comparado con todo lo que hizo. Con todo lo que hizo, tal cual. En la historia. Y quiero o no, digo, sin entrar por ahí en cuestiones políticas o polémicas, pero digo, creo que en esto de repensar la historia en los últimos años se federalizó un poco más también las cuestiones históricas de los próceres que por ahí estaban muy circunscritas a Buenos Aires o, no sé, cuando se hace
un libro o un programa pedagógico, queda todo en, bueno, cómo piensan en Buenos Aires. Sin embargo, Martín Miguel de Güemes viene de Salta, algo que por ahí en la escuela no se ve, no se conocía, y bueno, es una figura que hay que por ahí resaltar mucho. Sí, el relato en sí en la educación estuvo hace unos cuantos años ya pensado desde Buenos Aires, ¿no? Desde donde se hacían los manuales, pero sí ya hace unos cuantos años para acá ya hay una cuestión de, bueno, ver un poco más allá de la capital y de ver qué pasaba en las otras provincias sin tenerlo como, bueno, esto de centro y periferia, sino como un conjunto en general. Y ahí surge la figura esta de Martín Miguel de Güemes, ¿no? Un salteño, caudillo, militar, que defendió Buenos Aires las invasiones inglesas, que eso poco se dice, y que Ahí comenzó por ahí un poco comenzó su participación en nuestra historia argentina, y que luego en 1814 es designado jefe del ejército auxiliar en toda la campaña de Salta y de Jujuy, y que fue designado luego gobernador de Salta y hizo como un poco de contención del norte al avance realista para que San Martín sí pueda, nuestro gran padre de la patria, pueda hacer el cruce a los Andes y liberar Chile, liberar Perú. Pero la presencia de Güemes es la que hace un poco de contención de, bueno, que no sigan avanzando por el territorio que hoy es Argentina y que pueda ir por el otro lado San Martín. Qué groso para hacer todo eso sin WhatsApp, sin redes sociales. Poder con hacer cartas como... que duraban días, llegaban tarde, habían avances que se hacían y que tenían que retroceder porque llegaban nuevas indicaciones, pero sí, Güemes muy avalado por San Martín y luego por Belgrano, por ambos, son como estas tres figuras que van como craneando esta cuestión del avance y el retroceso con las tropas realistas, y que tenía como otras estrategias distintas por ahí a lo que se planeaba o lo que se veía en las otras batallas, pero que presentaba logros, victorias, y que por lo menos los tenía ahí quietos a los realistas y no avanzaban hacia el territorio que hoy es Argentina. Así es, Esta guerra de guerrillas le ponen el nombre los libros, de ataques, de invasiones, no un constante enfrentamiento, sino ataques veloces, fugaces y de retroceso y de vuelta a empezar. Así que si hay ahí profes de historia, alumnos de nivel secundario, sobre todo, porque es más tema, me parece, de secundaria, que tomen nota del programa de hoy. Sí, hoy va a ser poquito, chiquitito, sí. Pero la invitación está en que puedan seguir buscando, ampliando. Hay un montón de divulgadores, tanto en Instagram, en TikTok, que por ahí no se los conoce mucho, pero que hacen contenido a lo loco y todos los días suben algo distinto. ¿Alguno que vos te acuerdes y recomiendes? Bueno, una es el Instagram es @pupinaplomer, ella es María Florencia Plomer, es también profesora, licenciada, es de Córdoba capital, y hace también así videitos de reels de 1 o 2 minutos y va contando un poco también vista desde el punto de historia de las mujeres, de historia de las minorías. Eso te quería preguntar sobre las mujeres, por ejemplo, en el caso de Güemes. En el caso de Güemes, que esta figura decir? Con muchas tensiones con las élites, tanto de la salteña, que él era parte de la élite salteña, y con las élites de Buenos Aires, Güemes le daba mucha importancia a sus infernales, que eran un grupo de su ejército, que eran gauchos, indígenas, negros, esclavizados, libertos, como estas minorías así que estaban recluidas y marginados totalmente, y a las mujeres, ¿no?, de estas minorías. Con los infernales él hacía estos ataques de guerra de guerrillas, y a las mujeres, junto con su hermana María Magdalena Güemes, Macacha para los amigos, las mujeres hacían como tareas de espionaje, iban, como que bicheaban de lejos el campamento de los españoles, y los españoles decían, pero ¿y estas qué onda? Pero no le daban mucha importancia porque ¿qué van a hacer las mujeres si vienen a chismosear nomás? Y para eso las chicas estaban full anotando mentalmente todo lo que venían y le contaban. No, sí, porque tienen tantas armas, tantos cañones, están planeando tal cosa y... No hay inteligencia artificial que supere eso. No, nunca la inteligencia artificial va a superar a una persona, y no sé si a una mujer, te diré. Pero sí, son figuras que también a Güemes se lo criticó mucho desde el poder de porteño, de por qué le daba tanta importancia a toda esta gente que no tenía formación, que no tenía una formación académica y
que por ahí lo dejaban de lado por eso. Y por eso también, recién siglo XX en Salta y hace no muchos años acá a nivel nacional, se lo reconoce como esta figura histórica importante para lo que es. Y en Salta, por lo que se ve, es un grosso con todas las letras, se para Salta y lo recuerda, que no sé si acá en Corrientes hacemos lo mismo con San Martín, me parece. Y un poco sí, un poco no. San Martín es otra figura también muy estudiada, obviamente, es nuestro prócer por excelencia, pero la realidad es que San Martín en Corrientes vivió 3 años. 3 años, sí. Y encima en esa época no era Corrientes. Y no era Corrientes, era Yapeyú, eran las Misiones. Que también un tiempo perteneció a Brasil claro. Y después se anexó a Corrientes. Entonces es como una figura por ahí cuestionada, es muy estudiada y hay que investigar un poco más. Pero sí, la realidad es que José de San Martín estuvo... Correntino. Sí, es correntino. Para todos los misioneros y otros lugares así, no quiero hacer pelea, pero es nuestro. Pero sí es una realidad que él estuvo 3 años acá, o sea, eso. Bien, y 20 de junio, Manuel Belgrano. ¿Qué me podés contar de Manuel esta José figura? Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Andá. Nacido el 3 de junio y bueno, falleció un 20 de junio, 50 años ¿Cómo después. pondría en su cuenta de Instagram? No, larguísimo. Manu Belgrano, listo. Una figura también muy amplia, abogado, estudió en España, pudo estudiar en Europa, hijo de comerciantes, cuando el comerciante, si bien no era una aristocracia, pero tenía ciertos ingresos que le permitía a los hijos poder estudiar en el exterior. Si bien en lo que era América había universidades, cheto. Era un cheto por ahí que podía irse a Salamanca, podía estudiar, y bueno, estudió Derecho, fue abogado. Después fue cónsul ya en Buenos Aires, fue parte de la defensa en las invasiones inglesas también. Hay como un link con Güemes. Sí, las invasiones inglesas sí en sí son un hito, tanto la de 1806 como 1807, son un hito bastante importante dentro de esta historia de empezar a ver como esa independencia que llega 10 años después, pero que ya empieza como a ver desde Buenos Aires que ellos pueden, por ahí sin la ayuda de los virreyes. Como ese primer punto de, che, acá podemos trabajar solos, estamos bien. Todavía sí dependemos de España, pero de los virreyes, que son los enviados del rey acá, como que muchos no estaban haciendo, entonces estamos viendo que podemos solos. Claro. Y con esta idea del poder solo, de la autonomía, surge lo que es la Revolución de Mayo, porteñocentrista un poco, si se quiere el relato. Surge este cabildo de Buenos Aires, que era como el gobierno municipal, y donde en el 25 de mayo Belgrano fue parte de ese primer gobierno autónomo. Ajá. Decirle primer gobierno patrio es un poco centrarlo todo a Buenos Aires. Sí, muchas veces el relato fue ese. Así, pero fue una primera manifestación de, bueno, podemos solos. Vamos a ver qué onda, pero podemos solos. Pero bueno, sirvió como para que se empiece a rumorear y ampliar en el resto del país. Bueno, país todavía no era, pero... No, pero sí. Sí, ya Estados Unidos y otras regiones así también de América estaban también declarando su independencia. Lo mismo las revoluciones mismas en Francia. Como que había estas ideas de, bueno, la corona está, pero no ayuda mucho. Toda la invasión napoleónica en España. Como que la figura monárquica estaba cuestionada y de paso la del virrey. Flor, quiero que me cuentes algo de Belgrano que pocas veces se habla. Estuvo en Corrientes, en la provincia de Corrientes. ¿Qué hizo este muchacho sintéticamente? Después de la Revolución de Mayo, cuando en esas semanas se van definiendo, bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Listo, somos autónomos los de Buenos Aires, pero el resto de las provincias, de las regiones del Virreinato del Río de la Plata, todavía no se enteraron. Bueno, ¿qué hacemos? El plan fue ir hacia Paraguay, hacia el Alto Perú, lo que es Bolivia, y bueno, iban como mandando así a cada uno. A Belgrano, que formación militar no tuvo, era un abogado, vamos a recordarlo, lo mandaron hacia Paraguay. Él tenía que ir a comunicar a los paraguayos, a la gobernación de Paraguay, de que bueno, en Buenos Aires estaba pasando esto, ¿se suman o vemos qué onda, digamos? Si eran aliados o no. Sí, y bueno.
En su paso pasa por Curuzú y por, ya te digo, la otra ciudad que funda, Mandisoví. Entre Ríos, Misiones, por ahí. Sí. No, y funda Curuzú-Catiá como tarea para la casa. En los comentarios del video nos ponen si es, porque eso me olvidé de buscar. Pero sí funda la ciudad de Curuzú-Catiá, que es como este primer pueblo patrio, se llaman ellos, en la provincia. Pasa por Corrientes Capital, pasa por Concepción, donde recluta al famoso Pedro Ríos, al tamborcito de Tacuarí. Y bueno, y va hacia Paraguay y pierde lastimosamente en las batallas de Tacuarí y de Paraguarí y Tacuarí en enero y marzo de 1811. O sea, ya casi un año después de la Revolución de Mayo. Imposible que una estudiante de historia no tire fechas. ¿Sí? No, sí, chicos, acá tengo la línea de tiempo. La verdad que hay cosas que hay que como ir. Para mí las fechas tienen esta cuestión de, bueno, ubicar en el tiempo lo que llevaban los viajes. O sea, de mayo de 1810 a enero, marzo, hay un tiempo, pero que en ese tiempo en el que él viaja de Buenos Aires a lo que es Paraguay. Un viaje que ahora te lleva 15 horas. Imagínate. Unos cuantos meses. A caballo, con las armas que tenían que pasar por los pueblos, como era. Para una cuestión de dimensión, las fechas sirven. Y después que no había rutas, veían unos materiales antes de estudiar un poquito esto, que estaban los esteros, ahí Don Bosco estaba Belgrano se topó con los esteros liberales, bueno, ahí fue que pasó también por Concepción, pero vos mandarte y encontrarte con un espejo de agua que no sabes cómo seguir. Sí, acá qué hacemos y se cruza como se puede. Sí. Pero sí. Y bueno, y de la mano un poco de Don Bosco, no olvidándonos esta cuestión salesiana. Otra de las aristas de Belgrano era abogar por la educación. Eso. En su paso también, después de Paraguay, se va hacia el norte, a lo que es Salta, Jujuy, Tucumán. Anduvo por todos lados, por todo el norte. Como da este mandamiento de fundar escuelas, establece un reglamento también para las escuelas que funda, que si bien destina con unos cuantos fondos, esos fondos quedaron por ahí desaparecidos. Establece un reglamento donde, bueno, que tenían que hacer la institución, los maestros, los alumnos, como para qué eran estas escuelas. Y habla de un sistema preventivo, si se quiere, unos años antes, donde, por ejemplo, en uno de los artículos de este reglamento, habla de que el maestro debe inculcar en los estudiantes amor al orden, respeto a la religión, moderación y dulzura en el trato. Entre otras cuestiones también, pero si se le quiere dar una vuelta de rosca y como querer unir así nuestras cuestiones históricas argentinas con los salesianos, hay unas cuantas cositas ahí que están relacionadas y la verdad muy interesantes. Pero, como les dije hoy, Belgrano es una figura muy amplia para mirar, para investigar. Hay películas, hay documentales, hay libros que en 15 minutos de una charla nos quedamos cortos. La próxima, cuando se reciba Flor, va a hacer sus cuentas. Sí, ahí estamos en camino de la divulgación. Todo. Así que bueno, Flor, muchísimas gracias por la invitación. Obviamente que esto queda abierto para seguir conversando. Sí, no, podríamos estar horas. Ya que no nos gusta la historia. Así que bueno, te agradezco mucho por la participación. Muchas gracias. Bueno, esto fue Frecuencia Salesiana. Nos encontramos Dios mediante la próxima semana también con nuevos invitados. Agradecemos a Emiliano Acevedo por el aguante en la parte técnica y para que este programa salga cada vez mejor. Te recuerdo, estamos todos los viernes entonces en el canal de YouTube Salesianos Corrientes o también a través de Radio San Cayetano 102.5. Esto fue Frecuencia Salesiana y nos vemos la próxima. Chao.